Si Dios quiere, bueno, hoy pretendo ya concluir, cerrar todo lo que tiene que ver con los atributos de Dios. Bueno, acabamos de cantar este himno, creo que es uno de los cantos que más nos recuerdan quién es ese Dios, ¿no? Todos su ser, sus atributos. Algunos los cantamos ahí, ¿recuerdan? Veraz, justo, incomprensible, autor de todo bien, santo, es el que más se repite, definitivamente, santo, eterno, bueno, entre muchos otros. Entonces, bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Primero voy a dar un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora de los atributos de Dios. Recordarnos, refrescarnos un poco la memoria, es bueno. Voy a hacer énfasis sobre todo en el último que vimos, que fue la justicia de Dios, porque pues por razones de fallas tecnológicas no quedó tampoco grabado ese tema, y entonces quiero recordar un poco más de manera particular ese atributo. Y luego, si el tiempo nos lo permite, entonces ya ve que los hermanos han pasado dándoles unas hojas, ¿no es cierto? Tranquilos, no van a ser para mí, yo no los voy a calificar. Pero básicamente la idea es hacer un ejercicio personal. Cada quien escribe en esa hoja los atributos de Dios, los que recuerde, y bueno, obviamente entre más mejor, porque otra vez, siempre eso es bueno que estemos recordando quién es Dios. Entonces, escribir atributos y definirlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la santidad de Dios, ¿no? Y al frente escriben una definición con la que ustedes mismos puedan recordarlos más adelante. ¿Por qué? Porque, miren, ya hemos tomado unos 3, 4 meses, no sé cuánto, en esto de los atributos de Dios, y todo se nos va, ¿no es cierto? A nosotros rápido las cosas se nos olvidan, y lamentablemente, y por causa del pecado, sobre todo las cosas de Dios se nos olvidan muy rápido. Entonces, la idea es, como digo, que de alguna manera ustedes puedan tener un bosquejo general acerca de los atributos de Dios y la definición, por lo menos, de tal manera que, como digo, de vez en cuando lo recordamos. Ahora, por supuesto, cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que se abren las Escrituras, cada vez que ustedes hacen su devocional, ustedes definitivamente van a seguir encontrando estos atributos de Dios. Y quizás más, como les decía, esto no es una lista minuciosa, ¿no? Esto es algo más general, vamos a decir. Pero por lo menos nos puede ayudar a tener, vuelvo y repito, un bosquejo, ¿no? En nuestras mentes sobre quién es Dios. Bien, entonces, rápidamente, como les digo, vamos a ver lo siguiente. La singularidad de Dios, ¿recuerdan? La singularidad de Dios significa que Él es único. Él es único, no hay otro como Él. Él es único, vivo y verdadero. Eso es su singularidad. Y definitivamente yo creo que esto es de las cosas más representativas que podemos encontrar en Dios. No hay semejantes, no hay otros a la par con Él. En cuanto a la aceidad de Dios, este es un atributo que no es, vamos a decir, y lamentablemente muy conocido por muchos hermanos, debo decirlo. Se habla sobre este término y no se entiende qué quiere decir por aceidad, y en realidad, como digo, no es muy común, no es muy usado. Entonces, la aceidad de Dios tiene que ver principalmente con que Dios es y existe por sí mismo. Dios es y existe por sí mismo, no depende absolutamente de nada ni de nadie para ser y existir. O,
como dice ahí entre paréntesis, Él es autoexistente y autosuficiente. Eso sería la aseidad de Dios, ¿no es cierto? La incomprensibilidad. Bueno, este quizás más que un atributo en realidad viene a ser como el resultado, ¿no?, de todo lo que es Dios en su esencia. Dios para nosotros resulta un ser que incomprensible, ¿no? Si nosotros podemos aquí gastarnos los años estudiando y examinando a profundidad y minuciosamente los atributos de Dios, y como quiera siempre vamos a estar nadando sobre la superficie del océano. Porque nuestro Dios es infinito, como vamos a ver también más adelante, y por lo tanto resulta incomprensible para nosotros, que somos seres finitos, mortales, y mucho más contaminados por el pecado. Entonces, Dios es incomprensible. Sin embargo, eso no quiere decir, no lo tenía ahí, pero bueno, sin embargo, eso no quiere decir que no pueda ser conocido, ¿verdad? Nosotros podemos conocerle en aquello que Él se ha revelado o ha revelado de sí mismo. Muy bien. La espiritualidad de Dios, pues como su nombre lo indica, Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu purísimo, sin mezcla. Esa es la idea, sin mezcla. No es como nosotros, ¿no? Él es absolutamente puro, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, como dice la confesión de fe. Y sin embargo, nosotros hacíamos la salvedad de que Dios, siendo invisible, porque a Dios nadie le ha visto jamás, sin embargo, Cristo, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto al Padre. Entonces, aunque Dios es invisible, Él se hizo claramente visible, ¿cómo? En la persona de su Hijo, ¿no es cierto? Muy bien. Seguimos con la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es inmutabilidad? Pues significa que no cambia, ¿no es cierto? Que es el mismo. Dios es el mismo siempre. Dios permanece intacto en su ser, por supuesto, en primera instancia, pero también en todo lo demás, en sus atributos, en sus planes y decretos. Sus planes no cambian, permanecen para siempre. Su palabra permanece, dice la Escritura misma, ¿no? Sus promesas son fieles y verdaderas. En fin, todo lo que emana de Él es ¿qué? Inmutable, no cambia. Dios no es hoy sí y mañana no. Dios es sí y sí siempre, o no y no, según sea el caso, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la inmutabilidad. Bueno, de la infinitud de Dios dijimos que, bueno, obviamente nuestro Dios es un ser infinito, ¿no? Pero el mismo término infinito nos, vamos a decir, a nuestras mentes finitas nos hace un cortocircuito, ¿no es cierto? Porque por naturaleza lo finito no puede comprender lo infinito. Entonces, para de alguna manera tratar de comprender la infinitud de Dios, hemos dicho que esta infinitud se manifiesta en muchos de sus otros atributos que vamos a ver a continuación. Unos de ellos son la inmensidad. Dios es infinito en cuanto a espacio, vamos a decir. Dios es infinito, Él es trascendente, ¿no? No hay límites, no hay barreras para Él. Él simplemente está en todas partes y por lo tanto, por eso los puse juntos, Él es omnipresente, ¿no es cierto? Puesto que Él no tiene límites y barreras de espacio, podemos con libertad decir y afirmar que Él es omnipresente, que Él está presente en todas partes y al mismo tiempo. Eso es sumamente importante. Incluso, como dijimos, en el mismo infierno, ¿no? No más que allí, pues la única manifestación que tenemos de Él es toda su ira, su indignación, ¿no es cierto? Bien, la eternidad de Dios. Este es otro aspecto de su infinitud, la eternidad.
Dios es un ser infinito en cuanto al tiempo. Dios no tuvo principio, no tiene fin. Él está por encima del tiempo, ¿no? Eso significa que Dios es eterno. A Él no le pasan los años, ¿no? Como a nosotros. Él simplemente siempre ha sido y siempre será. Siempre será. Otro aspecto de su infinitud es la omnisciencia de Dios. La omnisciencia, es decir, que Dios todo lo conoce, todo lo sabe, ¿no? Eso significa que Él es omnisciente, que todo lo que está en su mente resulta inescrutable para nosotros. Dios es infinito en conocimiento. Bien. Otro aspecto de su infinitud es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios es todopoderoso, ¿no? Que Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Exactamente eso significa omnipotente. Que Él es el único que puede hacer todo lo que quiere. Nosotros no podemos hacer todo lo que queremos, ¿no? Hay cosas que quisiéramos hacer, pero no podemos porque tenemos limitaciones de diferentes tipos, ¿no? Físicas, económicas, humanas, por supuesto, pecaminosas, en fin. Tenemos muchas limitantes, pero Él no. Entonces, Él todo lo que quiere, como dice el Salmo 115, ha hecho. Muy bien. Y luego, otro aspecto de su infinitud que vimos fue la sabiduría, su sabiduría, ¿no? Nuestro Dios es infinito en sabiduría, es sabio simplemente. Él no está sujeto a errores o imperfecciones. Él todo lo hace con una sabiduría tal que simplemente todo lo que hace es perfecto. Así podemos definir su sabiduría. Todo lo que Él hace es perfecto, porque Él tiene toda la sabiduría del mundo. No es cierto, y como digo, no solamente se está refiriendo a conocimiento como tal, lo cual ya dijimos en su omnisciencia, pero se refiere a que tanto el conocimiento que Él tiene como su propio ser hacen de Él un ser infinitamente sabio. Él no está sujeto a errores. Él siempre toma las mejores decisiones. Nosotros no somos quien para cuestionarlo a Él. Eso en cuanto a su sabiduría. En cuanto a la santidad de Dios. Hemos dicho que, y bueno, lo cantábamos apenas. Esto también es un atributo de Dios, así lo distingue, o se distingue en la teología. Y sin embargo, cuando se habla de la santidad de Dios, básicamente lo que estamos diciendo, y miren, cuando hablen de la santidad de Dios, yo sé que nuestra mente inmediatamente se remite al aspecto moral. Pero mis hermanos, eso es verdad y ya lo vamos a ver. Pero antes que pensar en que Dios es puro, de que Dios es sin pecado, lo cual es verdad, cuando hablemos de la santidad de Dios, yo quiero, mis hermanos, que lo que ustedes tengan presente siempre es que Él es simplemente otro. Él es de otra categoría. Él no es como nosotros, ni como nada en todo el universo creado. Él es de otra categoría, de otro nivel. Él es esencialmente otro. Y eso es lo que queremos decir con que Dios es santo. Él tiene que ver mucho con su singularidad, ¿no? Él es único. Él está muy arriba de todo lo demás. Eso significa, en primer lugar, que Dios es santo. Y como digo, yo quiero que cuando ustedes piensen en la santidad de Dios, esto sea lo primero que ustedes tengan en mente. Que Dios es esencialmente otro. Y por eso hay quienes sugieren de alguna manera que la santidad de Dios, vamos a decir, se puede
decir que es como el resumen de todo su ser y sus atributos. Sí, o sea, hablando en términos humanos, por supuesto, a Dios no vamos a limitarlo. Ya dijimos que Él es incomprensible, pero en términos humanos, si queremos resaltar quién es Dios, si queremos decir quién es Dios en todo su ser, en todos sus atributos, Dios es santo. Dios es santo. Bien, pero sí, un segundo aspecto que definitivamente emana del primer aspecto de su santidad es que Dios es moralmente perfecto, definitivamente lo es, y sin pecado, ¿no es cierto? Eso también tiene que ver con su santidad. Dios no tiene relación alguna con el pecado. La soberanía de Dios. Este también es otro tema y otro atributo sobre el cual también ha habido mucha controversia a lo largo de la historia incluso, ¿no? Yo pienso que la gran mayoría de los debates en la historia han surgido por un mal entendimiento de la soberanía de Dios, ¿no? Y porque han habido dos extremos. Por un lado, los que quieren limitar su poder, su gobierno, su soberanía, ¿no? Y quieren decir, sí, pero el hombre también. Y es verdad, el hombre es responsable, definitivamente. Sin embargo, el hombre, volvemos al punto, debido a su naturaleza, a su propio pecado, el hombre no puede responder, vamos a decir en términos del Evangelio. El hombre no puede responder positivamente al llamado del Evangelio por su propia cuenta porque está totalmente incapacitado, ¿no? Eso es otra doctrina que vamos a ver luego. Pero entonces, ahí definitivamente lo único que obra, lo único que opera, ¿qué es? La soberanía de Dios, ¿no? Ahora, eso es entonces, un extremo son los que limitan la soberanía de Dios en esa manera, pero otro extremo son los que entonces cargan a Dios con todo, prácticamente. O sea, pues si Él es soberano, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada, no importa cómo yo viva, porque como quiera Él es soberano y pues Él va a salvar a los que Él quiere salvar. Bueno, ese es otro extremo también, ¿no es cierto? Pecaminoso, porque como les dije, si bien es cierto Dios es soberano y ninguna persona puede responder positivamente al Evangelio, el hombre al final de cuentas tiene la responsabilidad de responder a ese llamado, como vimos en Romanos capítulo 10, en los sermones, ¿no? Dice que el hombre, o el énfasis de Romanos 10 es la responsabilidad del hombre, responder en fe a la predicación del Evangelio. Entonces, pero en términos generales, entonces, la soberanía de Dios es que Dios es completamente libre de hacer según el consejo de su inmutable y justísima voluntad sobre y con toda su creación, lo que le plazca y cuando lo desee para su propia gloria. Él es soberanísimo en el sentido más absoluto de todas sus aplicaciones, vamos a decir. Bien, luego hablamos del amor de Dios, ¿no? Ese es otro atributo, un atributo también general que, como vamos a ver, abarca otros atributos. Pero vamos a decir que esta es la fuente de donde emanan otro grupo de atributos, el amor de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor, ¿no es cierto? Así como Dios es santo, Dios es amor. Esa es su naturaleza, esa es su esencia. Entonces, como les decía, esta es una categoría más amplia, pero dentro de esa categoría del amor de Dios tenemos al menos estos otros atributos, que como digo podemos sumar más, pero en términos básicos tenemos la misericordia de Dios, ¿no? Eso corresponde al amor de Dios, porque significa precisamente eso, amor con el que está en miseria, ¿no es cierto? Eso significa misericordia, amor con el miserable. Su paciencia pues significa una misericordia prolongada, ¿no? Que Dios no venga y consuma a la humanidad en este momento es debido a su paciencia, la verdad, ¿no es cierto? Es debido a esa misericordia prolongada y a su longanimidad, lo cual es todavía más prolongado. Bien, su gracia también corresponde a esta categoría. ¿Qué significa gracia? Pues eso mismo, significa amor no merecido.
amor no merecido. Y a diferencia de la misericordia, Dios tiene misericordia con todos los hombres. ¿Sí? El hecho de que Él haga salir el sol sobre toda la humanidad, eso es una gran misericordia. Porque nosotros sabemos, el sol es vital. O sea, hablando ya en términos, vamos a decir, científicos, el sol es vital. Sin sol no habría vida. Bueno, Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Eso es una gran misericordia, ¿no es cierto? Para con todos. Sin embargo, la gracia está más enfocada y más dirigida hacia ¿quiénes? Hacia aquellos que Él escogió para salvación. Eso es una gracia, es un amor no merecido y cuando merecíamos exactamente lo contrario, más bien, cuando merecíamos lo contrario. Y su benignidad es perdón, eso es benignidad y este atributo también, yo creo que también nos debe llamar mucho la atención. Nuestro Dios es un Dios perdonador, amplio en perdonar. ¿Y eso emana de qué? De su amor, precisamente. Nuestro Dios es perdonador. Bueno, la fidelidad de Dios, ¿qué es? Bueno, es el resultado, vamos a decir, que emana de un ser que es tanto inmutable como amoroso. Eso es su fidelidad. Nuestro Dios que no cambia, que permanece para siempre, que es el mismo. Y nuestro Dios que es infinitamente amoroso, grande en misericordia, amplio en perdonar. Entonces el resultado que tenemos allí es que Él es fiel, ¿no es cierto? Él es fiel. Ahora, ¿Él es fiel a qué? Bueno, porque hay muchos que también mal usan ese término de la fidelidad de Dios a su propia conveniencia. No, Dios es fiel si yo hago esto o hago aquello. Y claro, hay que hacer una aclaración también, porque miren, por ejemplo, las personas que son fieles en ofrendar, vamos a decir, aun sean creyentes o no, estoy hablando en términos generales. Una persona que es fiel en ofrendar, pues el Señor como quiera lo bendice, vamos a decir en esa manera. O sea, porque eso está ahí en las Escrituras. Sin embargo, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no estamos hablando en esos términos precisamente. Porque Dios es fiel no tanto a nosotros. Es más, nuestra obediencia a Dios, escuchen, nuestra obediencia a Dios no depende tanto de nosotros, sino de Él mismo que es fiel. Nosotros hemos sido llamados a hacer las buenas obras. ¿Cuáles? Aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y las hacemos no porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque ahora estamos capacitados y empoderados con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, en última instancia, nuestra obediencia, ¿a qué se debe? A que Dios es fiel. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ese es el punto, lo que quiero decir. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas. Y mis hermanos, la justicia de Dios. Y yo creo que junto con la soberanía de Dios, este es otro de los atributos que más mal se han interpretado en la iglesia. Por un lado, están los que no quieren tocar el tema, ¿no?, de la justicia de Dios. No, pues Dios es amor, ¿no es cierto? Y hermanos, estamos aquí, vamos a gozarnos en el Señor. Están por un lado los que no quieren escuchar sobre la justicia de Dios. Pero también por otro lado están, vamos a decir, grupos radicales o legalistas que se enfocan tanto en la justicia de Dios que dejan de lado
todo lo que ya hemos dicho hasta el momento. ¿Se dan cuenta? Sobre su amor, su gracia, su perdón. Y entonces se vuelven legalistas en esa manera y reglas imponiendo todo el tiempo. Entonces, la justicia de Dios no es ni lo uno, no es, o vamos a decir, no es que vamos a olvidarnos de que nuestro Dios es justo, que Él solamente es grande en misericordia y dejamos ese aspecto de la justicia de Dios. Pero Dios tampoco es solo justicia, porque dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia, ¿no es cierto? Así que no se trata de dejar a un lado uno u otro aspecto, no, se trata de que los dos aspectos van. La justicia de Dios está compuesta, o vamos a decir, debe entenderse mejor, debe entenderse en el contexto de todo el ser y los atributos de Dios. Y yo se los he dicho y se los quiero repetir hoy otra vez. Siempre que nos acerquemos a estudiar un atributo de Dios, cualquiera que sea, no nos olvidemos de todos los demás. ¿Sí? Porque hay personas que están estudiando algo, se enfocan en lo que están estudiando y se enfocan tanto en ese tema que se olvidan de todo lo demás. Bueno, ahí es cuando se pierden. Ahí es cuando se pierden. Pero cuando hablemos de la justicia de Dios, como de cualquier otro, no debemos perdernos en cuanto a todo lo que Dios también es. Entonces, obviamente hoy no tenemos el tiempo para ir a todos los textos que tenemos allí, pero voy a tratar de resumir, voy a tratar de recoger solamente unos 3, 4 textos para resaltar la importancia y para tener un entendimiento correcto de lo que es la justicia de Dios. Y vamos a partir, por ejemplo, de ese texto tan controversial como es Éxodo capítulo 34. Como digo, quiero hacer énfasis en este atributo porque lamentablemente de este no tenemos registro, no tenemos grabación, así que vamos a abundar un poquito más. Bueno, en Génesis 18:25, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma ante Dios, ¿cuál es el argumento? Recuerdan que Abraham le dice, Señor, si hubieran 40, 30, 20, ¿no es cierto? ¿Cuál es el argumento que Abraham le trae al mismo Dios para que no destruya a Sodoma? ¿Recuerdan? ¿Cuáles fueron las palabras de Abraham? Sí, si hubieran tantos justos, pero el argumento de Abraham es el Dios que es justo, ¿no es cierto? El Dios que es dueño de toda la tierra no habrá de hacer lo que es justo. En otras palabras, Abraham le está diciendo a Dios, mira, si hay tantos, ¿verdad? Si hay 40, 30, 20, vas a destruir a ese grupo, aunque sea pequeño, junto con todos los demás. Eso sería un acto de injusticia, en otras palabras. Y Dios, ¿qué le dice? Sí, si hay tantos, no los voy a destruir por amor a ellos, ¿no es cierto? Si hay 20, si hay 10, por amor a ellos. Bueno, ya saben, no había sino uno y lo mejor fue sacarlo, ¿no? Pero bueno, eso es solamente como una mención de que desde el principio vemos ese aspecto de Dios, de su justicia. Dios no iba a hacer injusticia con los justos, vamos a decir. Ahora, en Éxodo 34, el verso 7, un texto ya conocido aquí, dice, bueno, acuérdense, desde el verso 5, Dios está proclamando su nombre, ¿no? Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y entonces dice Dios, ok, me voy a pasar en medio de ti, voy a proclamar mi nombre. Y dice en el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Ven? No podemos divorciar estos dos aspectos de Dios. Dios es tanto lo uno como lo otro. Que guarda misericordia a millares, que perdona, Él es benigno, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahí tenemos el problema, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo tendrá por inocente el malvado, que visita
la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, vamos viendo que Dios es tanto lo uno como lo otro, ¿se dan cuenta? Nuestro Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira, abundante en misericordia, amplio en perdonar, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No va a pasar por alto la iniquidad. Y esa misma frase se repite en otros textos de las Escrituras. No, conmigo no vamos a ir a ellos por causa del tiempo, pero en Nehemías 9 tenemos lo mismo. En algunos de los salmos, ahí están, tenemos exactamente lo mismo. Pero vayamos ahora a Proverbios también. Este es otro texto muy importante. Proverbios capítulo 17 y el verso 15. Porque acuérdense, en Éxodo Dios ha dicho, miren, yo soy tanto misericordioso, lento para allá, pero no paso por alto el pecado, ¿verdad? Ahora, dice aquí en Proverbios 17, 15, el que justifica al impío, ¿sí? El impío. El que justifica al impío, a ese que merece condenación, ¿qué dice? El que justifica al impío y condena al justo también, por otro lado, ambos son igualmente abominación a Jehová, tanto lo uno como lo otro. Tanto justificar al impío, al que merece el castigo, como condenar al justo. Esas cosas son igualmente abominables delante de Dios. Y eso es justo, definitivamente. No es justo, ustedes ya saben, ¿no? Les he puesto aquí el caso de un criminal y que el juez simplemente lo absuelva porque dice, no, yo soy un juez grande en misericordia, lento para la ira y lo voy a perdonar. Y la audiencia pues no va a salir contenta diciendo, ay, qué bueno es este juez, ¿no? No, por supuesto que no, porque ahí no hubo justicia. Se supone que él es el encargado de impartir justicia. Ahí no hubo justicia. Entonces, aquí estamos viendo que tanto el que justifica al impío y el que condena al justo, ambas cosas son abominación a Dios. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo reconciliamos esas dos verdades? Porque vuelvo y repito, ahí es donde muchos se pierden. O muchos se quedan solamente con la misericordia, o muchos se enfocan solamente en la justicia. Pero difícilmente hacen el balance. Y no solamente eso, quiero agregar algo más. Precisamente por un malentendimiento, una mala interpretación de la justicia de Dios es que no se predica fielmente el Evangelio. Porque el Evangelio, o porque en muchos púlpitos se predica un Evangelio light, un Evangelio liviano, ¿no es cierto?, donde Dios está simplemente con los brazos abiertos para que vengan y no se dice nada sobre el pecado. Ese no es el Evangelio verdadero. Cuando la mujer le dijo a Jesús, dame esa agua, ¿qué le dijo Jesús? Tráeme a tu marido. ¿Qué fue lo que hizo? Confrontarla con su pecado. Entonces, no puede haber predicación del Evangelio sin una presentación del pecado, de la condición del hombre. Eso por un lado. El evangelio liviano es el resultado de una mala interpretación de la justicia de Dios. Pero por otro lado también, otra vez, el legalismo. Las predicaciones que solo están enfocadas en el tienes que. Como si tú por tus propios medios y por tus propios recursos pudieras ganarte el favor de Dios. Eso también es una mala predicación que resulta de un mal entendimiento acerca de quién es Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Hasta dónde pueden llegar las malas interpretaciones de un atributo de Dios? Bien, entonces, rápidamente, como digo, no vamos a tomar mucho tiempo. Vamos a ir directamente a Romanos capítulo 3. Ahora, antes de ir allá, nada más quiero
recordar esto, estamos hablando de la justicia de Dios. Y nuestro Señor, allá en Mateo 5, en el Sermón del Monte, Él ha dicho que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Wow. Aquí podemos tener varios problemas. Por un lado, la audiencia, los que estaban escuchando al Señor dirían, wow, pues nos la está poniendo difícil porque los escribas y fariseos se suponen que ellos eran, vamos a decir, ese estándar para el pueblo, ¿no? De lo que era una persona piadosa, una persona justa. Y ellos eran estrictos y rigurosos en el cumplimiento de las leyes. Bueno, habían agregado a la ley de Dios muchas otras leyes, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el día de reposo, tenían una ley que decía que no podía caminar de tantos pasos y si no estaban quebrantando el cuarto mandamiento, entre muchas otras leyes. Entonces, estas personas eran simplemente extremadas en el cumplimiento de una ley de obras. Y el Señor dice que si nuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entramos en el reino de los cielos. Pregunta. Entonces tenemos que esforzarnos más, con más ímpetu y con más ganas que los escribas y fariseos para entrar al reino de los cielos. ¿Eso es lo que está diciendo el Señor ahí? Porque ese es el problema. Volvemos al punto, ¿ven? Ahí hay una mala interpretación. Eso no es lo que está enseñando el Señor allí. Dice, si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos. Ahora, ¿cómo entendemos entonces esa palabra? ¿Cómo entender que hay una justicia que está por encima de la de los escribas y fariseos? Romanos capítulo 3, versículo, vamos a retomar desde un poquito arriba, desde el 20, Romanos 3, 20. Dice, sí, ahí lo tengo, versículo 20. Pensé que tenía otros textos abajo, pero bueno, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Alto. Nuestro Señor ha dicho que si nuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Y qué está diciendo el apóstol aquí? Que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. En otras palabras, nuestro Señor tiene la razón. Porque por las obras de la ley nadie será salvo. Los escribas y fariseos pretendían ganarse el cielo a punta de obras. ¿Y qué dice la doctrina? Que eso es imposible. Por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lamentablemente, como Pablo va a decir más adelante en Romanos 6, que sin ley el pecado está muerto, ¿no es cierto? Pero cuando vino la ley, el pecado revivió y por el mandamiento me mató. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, cuando una persona, y eso lo vemos desde el mismo principio en el Edén. Dios pone a Adán en el huerto, le da a su esposa y todo esto, le da una ley, ¿no es cierto? Le da una norma. Miren, ustedes pueden comer de todos los árboles. Bueno, eso fue una gran gracia, una gran misericordia. Pero no coman nomás de este árbol. Eso es lo único que les pido. Porque el día que de él comas van a morir, ¿verdad? Hubo una ley, hubo un mandamiento. ¿Qué fue exactamente? Y eso que ellos todavía no tenían pecado dentro de ellos. Pero ¿qué fue lo que llamó la atención a la mujer cuando Satanás estaba tentándola? Pues precisamente eso. Lo prohibido, ¿no es cierto? Con que Dios os ha dicho que no coman. Y claro, ya saben, Satanás le agrega más cosas, es verdad. Pero mi punto, hermanos, es que ahora nosotros que tenemos pecado dentro de nosotros, ¿no es cierto? Cuando vemos el mandamiento, ¿qué es lo que ocurre por naturaleza? O sea, aparte de la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Exactamente lo opuesto, ¿no es cierto? Lo natural. Cuando hay un aviso que dice, favor no salte la cerca, ¿qué es lo que por naturaleza el niño va a hacer? Saltar la cerca. ¿Por qué dice que no? Pues yo quiero probar qué es lo que hay detrás de la cerca, ¿no es cierto? Exactamente ocurre con todos los mandamientos.
Entonces, es a eso que Pablo dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, por las obras de la ley nadie será justificado. Porque la ley ahí está, el mandamiento es santo, justo y bueno, pero por causa de nuestro pecado, pues simplemente es imposible alcanzar esa justicia de obras. En eso fue que fracasó Israel, también ya lo hemos visto. Pero bueno, sigamos un poquito más. Verso 21. Pero ahora, acuérdense, nuestro Señor dijo que nuestra justicia debía superar a la de los escribas y fariseos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, la ley manifestaba la justicia de Dios definitivamente, pero la ley, vamos a decir, la ley era perfecta, la ley es perfecta. La ley es como el esposo perfecto que exige de su esposa sujeción perfecta, pero le falta algo a la ley. Y es que no tiene el poder de transformar a su esposa para hacerla perfecta como él es perfecto. Entonces aquí viene el punto. Ahora, aparte de la ley, que es una manifestación de su justicia, se ha manifestado también la justicia de Dios, una justicia testificada por la ley y por los profetas. O sea que la ley, desde la ley, sí, la ley ya nos apuntaba a alguien más. ¿Se dan cuenta? El propósito de la ley no era manifestarse ella y quedarse ella como reina. Eso también lo vemos en la alegoría de Sara y Agar. No, la ley de hecho apuntaba a algo más. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos aquí? Hemos dicho lo siguiente. Hemos dicho que nuestro Dios es grande en misericordia, que Él es amplio en perdonar, que es lento para la ira. Pero por otro lado, ha dicho que no pasa por alto el pecado, ¿no es cierto? Ni la maldad. Hemos dicho que tanto el que justifica al impío como el que condena al justo, ambas cosas son abominación delante de Dios. Eso también está. Y también hemos dicho que el que no supera la justicia de los escribas y fariseos no puede entrar en el reino de los cielos. Parecieran, y no parecen, de hecho son textos no fáciles en realidad en su interpretación. Sin embargo, todo viene a terminar aquí. Porque, bueno, Dios, volviendo a retomar el orden, Dios ha dicho que Él es grande en misericordia, perdonador, pero que no da por inocente al culpable. Pregunta, ¿cómo puede ser que Dios no pase por alto el pecado, la maldad, pero por otro lado sea amplio en perdonar? ¿Cómo puede ser eso? Eso es incomprensible. Exactamente, eso es incomprensible para nuestra mente finita. Pero Dios, que es infinito en sabiduría, Él mandó a su propio Hijo para que de esa manera, entonces, aquellos que merecían morir por causa de su pecado, ahora fueran tratados con misericordia y fueran perdonados. ¿Se dan cuenta ahora cómo se reconcilian estas dos verdades en la persona y obra de Jesucristo? Por otro lado, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambas cosas son abominación. Sí, eso es verdad. ¿Sabe qué tuvo que hacer? ¿Sabe qué tuvo que pasar con Jesucristo para que eso fuera una realidad? Cristo, siendo Dios, se hizo maldición por nosotros. Eso fue una gran abominación, definitivamente. Cristo se hizo maldición por nosotros, como dice Pablo en Gálatas, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que el hecho de que nosotros seamos justificados y de que el justo, ¿y quién es el justo? Cristo, haya sido tratado como un impío, sí. Eso fue una gran abominación.
Pero esa fue la única manera en que se pudo reconciliar, en que, como dice también en 2 Corintios 5:21, el que no cometió pecado, Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Se dan cuenta? Cristo fue hecho pecado por nosotros, tomó nuestro pecado. Y por eso Él murió como murió, por eso murió como maldito en una cruz. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Wow. Incomprensible, ¿no es cierto? Pero ahí está. Y esa es la verdad. Y ese es el evangelio puro. Tal cual lo presentan las Escrituras, sin dejar a un lado la justicia de Dios, pero por otro lado, sin sobrecargarnos en el amor. Ambas cosas son una realidad en el ser de Dios, y ambas cosas tuvieron su pleno cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. Ahora sí tenemos la respuesta. ¿Cuál es la justicia que supera la justicia de los escribas y fariseos? Pues la justicia de Cristo, imputada a nuestra cuenta. Bendito el Señor. Este es el evangelio puro que presenta las dos caras de la moneda, que presentan a Dios tal cual Él es. Bien, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. El tiempo no se nos ha ido. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, aporte. ¿Todo claro? ¿O no se entendió? Muy bien, pues mis hermanos, ya no queda mucho tiempo. Yo creo que ustedes estuvieron tomando nota en la hoja, ¿no es cierto? Estuvieron haciendo copia, ya me di cuenta. No, está bien. Si tomaron nota de los atributos de Dios, su definición, guárdenlos para que ustedes mismos con frecuencia recuerden, ¿no? Vayan otra vez. Claro, yo pudiera decirles, miren, por ejemplo, está el libro de los atributos de Dios de Arthur Pink, por ejemplo, yo creo que de las mejores obras que tenemos en cuanto a los atributos de Dios. Sin embargo, también soy consciente que no muchos van a leer un libro así, pero como quiera, aún lo sugiero, si se puede decir, lo sugiero. Pero como esto es más que nada un bosquejo, esos apuntes, esas notas, es más que nada para que ustedes tengan un bosquejo general de los atributos de Dios, de quién es Dios. No lo hago con cada tema porque, bueno, tampoco la idea es, ¿verdad?, hacer de esto un seminario como tal, pero yo considero, y no considero, pero en realidad estoy convencido que no hay tema más importante, no hay tema más relevante en las Escrituras que no tenga que ver con Dios, con sus atributos, con todo lo que Él es. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar, porque Él es Dios y no nosotros. Así que, ¿cuál es, vamos a decir, cuál es la materia principal de nuestro estudio? ¿Cuál debe ser nuestro principal enfoque de estudio? Dios, Dios, Dios. Y de ahí en adelante, todo lo que tiene que ver con Dios, incluyendo nuestra propia salvación. Y noten, fíjense, yo les dije cuál es lo más importante de estudiar y les dije el ser de Dios, no les dije la salvación. ¿No les parece interesante? Porque noten, el énfasis de hecho en muchas iglesias no es tanto Dios, es el beneficio del hombre. Y ahí hay un problema otra vez, porque volvemos al punto de la mala interpretación. Hacen del evangelio algo antropocéntrico.
Entonces el Evangelio está enfocado y centrado en las necesidades del hombre. Y por eso les presentan lo bonito, vamos a decir, de Dios. Pero no es un Evangelio teocéntrico, cristocéntrico. Y cuando sacamos a Cristo y a Dios del centro de la ecuación, todo lo demás pierde sentido. No hay salvación aparte de Dios. Esta es la vida eterna, dice el Señor en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la salvación más grande. Por eso vuelvo y les repito, el objeto principal de nuestro estudio debe ser Dios, debe ser Cristo, su obra. Eso es lo más importante, mis hermanos. Ese es el centro, Él es el corazón del Evangelio. Sin palabras. Bien, hermanos, vamos entonces a terminar. Si tienen igual preguntas que quieran hacer o comentarios, en el descanso también podemos hacerlo. Pero entonces con esto ya hemos cerrado, hemos concluido, espero, la sección de los atributos de Dios. Oremos. Padre Santo, justo, bueno, misericordioso, bendito Señor. Reconocemos, oh Dios, nuestra incapacidad, reconocemos nuestro pecado, nuestras limitaciones, pero por sobre todo reconocemos que tú eres Dios, que tú no eres como nosotros, que tú estás muy, muy por encima de nosotros, que no hay otro como tú. Perdónanos, oh Señor, por nuestra arrogancia. Perdónanos por que cada vez que nosotros escogemos pecar, de alguna manera estamos diciendo que eso nos satisface o nos llena más que tú mismo. Perdónanos, oh Dios. Y ayúdanos, oh Dios, a cada vez más tener un acercamiento a ti, que esto no solo se quede en palabras, en pensamientos, pero que sea una realidad de nuestras vidas, el hecho de cada día de nuestra vida entrar a tu presencia, contemplar tu gloria, contemplar a Cristo, Señor. Que esa sea, Señor, nuestra máxima búsqueda. Oh Dios, te lo rogamos. Ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.